Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sección del día de hoy con el doctor Mauricio Vasco. Vamos a hablar hoy de coagulopatía obstétrica aguda. Doctor, la sala es suya. Erika, muy buenas noches a todos. Por favor, me confirman si ven mi presentación y me escuchan bien. Confirmado. Bueno, muy bien, vamos a dar inicio a un tema muy importante que representa la principal causa de muerte materna en el mundo, como lo es la hemorragia. Y siempre que hablamos de hemorragia es importante considerar que tenemos factores contribuyentes que acompañan esta muerte, como lo son específicamente en nuestra región la anemia, las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, problemas como la obesidad y enfermedades infecciosas asociadas a VIH y todo el espectro de enfermedades tropicales tan frecuente en nuestro medio. Recientemente, Lancet publicó un análisis de más de 840 millones de pacientes en el mundo, donde se reevalúa todo el concepto de factores de riesgo. Y aunque el artículo es claro en decir que 30-50% de los casos de hemorragia posparto ocurren sin factores de riesgo, este artículo y revisiones subsecuentes muestran cómo las podemos clasificar en tres categorías, en las que el riesgo de sangrado está entre bajo, mediano y alto, y las que están aquí enunciadas son las pacientes de más alto grado de hemorragia, reitero, entendiendo que casi la mitad pueden ocurrir sin factores de riesgo. Entonces, así como las mujeres que tengan anemia, hemorragia posparto, en un parto previo, el parto asociado a cesárea, las infecciones, la no realización de controles prenatales, el embarazo múltiple, la placenta previa, el espectro de técnicas de reproducción asistida y los partos distóxicos, pues configuran este segmento en el que tenemos per se un riesgo aumentado. Otro hallazgo interesante de este estudio fue que corrobora la mnemotecnia de las 4 Ts. Hace muchos años, de manera didáctica, nosotros decíamos que las causas de hemorragia posparto se agrupaban en las 4 Ts, tono, trauma, tejido y trombina. Pero este artículo demostró que este es un enfoque epidemiológicamente sustentado y que las causas incluso pueden coexistir hasta en un 8 al 10%. Entonces es importante que cuando estemos en el análisis del sangrado sistemáticamente descartemos las 4 o el conjunto de alguna de ellas. El mundo ha venido cambiando desde hace mucho tiempo en el sentido de cómo maneja la hemorragia posparto y ha entendido, como vemos en este estudio, que la utilización de paquetes de atención, o sea, tener las guías es importante, pero implementar paquetes de atención con procesos claros basados en la evidencia pueden llevar a mejorar los desenlaces, en especial la disminución de la morbimortalidad materna. Entonces, hoy vamos a hacer mucho énfasis en esos paquetes como una medida fundamental. La Federación Mundial de Ginecología y Obstetricia también ha aportado su grano de arena en este proceso, diría yo más que un grano de arena, un grano dorado, en el cual ha creado una conciencia para la detección, la cuantificación y la utilización de estrategias asociadas a sistemas gravimétricos, sistemas colectores graduados, conos colectores graduados, posiciones especiales en operación cesárea que permitan evaluar el sangrado vaginal, la utilización de bolsas conectoras y, como vemos en esta gráfica, ganarse un operador adicional posicionando las operaciones necesarias, así como posicionamos la cirugía laparoscópica ginecológica o la cirugía bariátrica, para que este operador pueda tener un rol más activo junto con el cirujano, el obstetra, la instrumentadora, y de esta manera cuantificar el sangrado de manera más temprana y poderlo controlar de manera precoz. Y es frecuente ver estos paquetes de atención expresados en los dos grandes paquetes mundiales que tienen ahora buen nivel de evidencia, que son el protocolo EMOTIP y el protocolo del Grupo Colaborativo de California, con el enfoque de las 5 Rs. Entonces, como les decía, como se ha observado en diferentes entidades, las estrategias de implementación que se denominan multicomponente nos han permitido desarrollar estrategias que lleven a una mejor adherencia para mejorar los desenlaces. Y por eso es que en estas guías vamos a ver estrategias que combinan capacitaciones, adecuaciones en la infraestructura, el entrenamiento de equipos, los sistemas de auditoría y retroalimentación, además del conocimiento que tenemos y las habilidades psicomotoras que necesitamos.
Y es muy importante esto porque todos los grupos que cuidan del binomio madre-hijo se han involucrado de manera interdisciplinaria para trabajar en equipo, porque si no trabajamos en equipo, pues va a ser imposible tener todos estos desenlaces. De ahí que actualmente se hable de lo que se denomina las estrategias y los protocolos consolidados, donde les digo, participamos todos los profesionales que están involucrados en el cuidado del binomio madre-hijo. Entonces, para poder abordar el tema de la coagulopatía obstétrica aguda, es necesario actualizarnos y ponernos en contexto de los grandes cambios que ha habido en el diagnóstico, tratamiento y manejo avanzado de los pacientes con hemorragia posparto. Y es así como se ha creado y se ha establecido el Día Mundial para disminuir las muertes por hemorragia posparto. Y en octubre del 2025, en el marco del lanzamiento del Congreso Mundial de FIGO en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, se hizo el lanzamiento oficial de este día y de las guías, tanto de hemorragia posparto consolidadas como las estrategias y los cursos de implementación. En febrero de este año aparece la guía de implementación de esas guías consolidadas y la Organización Mundial de la Salud lanza una campaña denominada la salud sanguínea, en el cual debemos cuidar la sangre como cuidamos cualquier otro órgano en nuestro cuerpo. Entonces, así como cuando nosotros manejamos un paciente en cuidado intensivo, cuidamos el pulmón, cuidamos el riñón, cuidamos el hígado, debemos cuidar la sangre como estos nuevos órganos, como el mesenterio, el peritoneo, que están claramente definidos. Y esta manera de cuidar la sangre y educar al paciente para que cuide su sangre, pues nos va a permitir mejorar resultados a nivel global. Entonces, todos estos esfuerzos internacionales de la mano se han aliado para generar lo que se denominan las guías mundiales para la implementación de programas de gestión de la sangre, de cuidado de la sangre, por sus siglas en inglés PBM, Patient Blood Management, con el objetivo de a través de este programa de PBM, de los tres pilares que componen el PBM, mejorar la salud sanguínea, el cuidado de la sangre. Y esta guía tiene anexos para grupos específicos donde están los neonatos, los escenarios perioperatorios, la población de trauma y, por supuesto, la población obstétrica. Y miren cómo la literatura se ha llenado de este enfoque de PBM con sus tres pilares. El mes pasado, una de las revistas de más alto impacto en anestesiología ha publicado la revisión de Patient Blood Management en hemorragia posparto, haciendo énfasis en cada uno de estos tres pilares. Este mismo año se publicó también por otro grupo de expertos a nivel internacional la revisión del PBM en anestesia obstétrica. Y por los grupos que manejan más la coagulopatía a nivel mundial y el líder de las guías de hemorragia y coagulopatía en trauma, el doctor Don Span de Suiza, se han liberado las guías de PBM en obstetricia, entendiendo que tiene tres pilares de implementación, en los cuales el primer pilar tiene que ver con la detección de la anemia y el tratamiento de ella antes de que nazca el bebé. El segundo pilar tiene que ver con el tratamiento de la hemorragia posparto instaurada, ya sea pues, independiente de la vía que se tenga el parto, utilizando protocolos, una serie de estrategias, llevando un uso racional de los componentes sanguíneos. PBM no dice que no trasfundamos, dice que lo hagamos de manera racional y siempre que esté indicado. Y en el componente posparto, después de que nace el bebé, diagnosticar y tratar la anemia posparto. Y de esta manera, como lo dice el pasaporte de FIGO, hacer un seguimiento en todo lo que es el ciclo de vida de la mujer en su edad reproductiva y preparar en ese puerperio para el próximo periodo preconcepcional y preparar a la mujer para el próximo embarazo. Entonces, bajo este enfoque de PBM y de sus tres pilares, es que vamos a abordar hoy el tema de la coagulopatía obstétrica aguda. ¿Qué ha servido cuando las regiones han implementado protocolos de PBM? Entonces, lo que ha servido es, en Estados Árabes se publicó este estudio que gracias a la implementación de programas de PBM se logró disminuir el número de unidades sanguíneas transfundidas, ahorrar mucho dinero, disminuir el porcentaje de mujeres que llegaban anémicas a la terminación del embarazo, disminuir los umbrales de transfusión y evitar la anemia en el puerperio. Y para esto hubo tres estrategias claves que fueron el uso de hierro parenteral, el salvamento sanguíneo y el uso de monitoría viscoelástica de la coagulación.
¿Qué va a servir en República Dominicana? ¿Qué va a servir en la región de las Américas? Es lo que nos debemos plantear y debemos trabajar para encontrar nuestras brechas y ver de estos componentes del PBM qué es lo que más va a servir en nuestra región. Entonces vamos a empezar con el primer pilar, asociado no solo al diagnóstico y tratamiento de la anemia y del déficit de hierro sin anemia, sino cómo podemos utilizar otras medidas que nos pueden ayudar a cuidar la sangre antes de que se presente la hemorragia posparto. Y tenemos 4 elementos fundamentales. Recordemos que la deficiencia de hierro es la deficiencia de micronutrientes más prevalente en todo el mundo. Es responsable de casi la mitad de todas las anemias. Generalmente durante el embarazo, en los controles prenatales, se hace un tamizaje con hemograma completo y con el nivel de ferritina para ver los depósitos de hierro. Y este es un seguimiento que se sigue haciendo durante el segundo y el tercer trimestre. El déficit de hierro en el embarazo se define como una ferritina por debajo de 30 microgramos por mililitro en la ausencia de enfermedades crónicas que predispongan a elevación de la ferritina como reactante de fase agudo, pero de manera interesante, el nivel de hemoglobina fue revisado recientemente por la guía de la Organización Mundial de la Salud en el 2024. Y se considera anemia en el embarazo cuando la mujer tiene menos de 11 de hemoglobina en el primer y en el tercer trimestre, y en el segundo trimestre, que tiene el pico del volumen plasmático, se considera cuando está por debajo de 10,5. Pero en América Latina y en el mundo es frecuente tener regiones andinas donde la población viva por encima del nivel del mar. Posiblemente no es muy frecuente en las regiones caribeñas, pero en muchos de los países donde hacemos capacitaciones, estos niveles de 11 de hemoglobina al final del embarazo deben ser ajustados de acuerdo al nivel sobre el nivel del mar donde vivan las pacientes. Les voy a poner un ejemplo aquí en Colombia. Nosotros tenemos una ciudad capital que se llama Bogotá, que queda a 2.600. Las mujeres que viven en esta ciudad deben tener un ajuste de 1,8 miligramos por decilitro en su nivel de hemoglobina, o sea que el nivel de hemoglobina de ellas normal no es 11, sino que debería ser 12,8, casi 13. Nosotros no hacemos estos ajustes de los niveles de hemoglobina ajustados al nivel del mar y es posible que estemos subdiagnosticando anemia y teniendo pacientes gestantes con anemia con los desenlaces adversos que vamos a ver a continuación. En el año 2023, un análisis del estudio Woman 2 mostró que las mujeres que tienen anemia moderada entre 7 y 10 tienen una incidencia del 6% de hemorragia posparto, con 1,3 veces más de morir o de tener criterios de NIAR-MIS de la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando estos niveles de hemoglobina caen por debajo de 7, lo cual no es infrecuente en nuestro medio, en nuestra región, así estos sean niveles crónicos y que parecen ser bien toleradas con las pacientes, estos niveles tan bajos de hemoglobina duplican el riesgo de hemorragia posparto y aumentan la mortalidad hasta 7 veces y los criterios de complicaciones graves por los criterios de NIAR-MIS de la OMS. Entonces, la anemia está fuertemente asociada a sangrado y al riesgo de morir. La anemia mata y hay que diagnosticarla, prevenirla y tratarla. Estamos hablando mucho de cifras y hay un grupo grande en el mundo que dice no nos deberíamos centrar solamente en cifras, pero las necesitamos para poder hacer el seguimiento y los programas de salud pública. Entonces, en general, obstetricia es muy diversa y tenemos patologías como anemia de células falciformes, pacientes que declinan transfusiones, pacientes con falla renal crónica en terapia de reemplazo renal o pacientes con espectro de placenta áctica. Hemos dicho que 11 a 13 de hemoglobina al final del embarazo puede ser un punto prudente para evitar las complicaciones asociadas a la anemia, pero es importante tener en cuenta cuando trabajamos con pacientes de alto riesgo obstétrico que existen diferentes blancos y diferentes estrategias terapéuticas para poder lograr estas metas. Miren cómo las pacientes que declinan transfusiones o tienen espectro de placenta ácreta, incluso el nivel de 11 para el tercer trimestre es bajo y las tenemos que tener más cercanas a esos 13 gramos por decilitro. Y hay otras enfermedades en las cuales por mucho que hagamos con trabajo en equipo va a ser difícil tenerla por encima de niveles cercanos a los que se recomienda para las pacientes sanas. Es por eso que todas las guías mundiales ahora recomiendan que si a final del segundo trimestre del embarazo la paciente no ha alcanzado las metas de hemoglobina con el hierro oral o es intolerante al hierro oral, se haga un manejo agresivo con hierro parenteral como una medida para lograr estas metas y de evitar
tanto la morbimortalidad asociada a la anemia y la necesidad de tener que transfundir a pacientes que, aunque les demos componentes sanguíneos, pues van a tener las complicaciones asociadas a las transfusiones. Entonces, desde hace muchos años hemos visto una tendencia a la utilización de hierro parenteral. Esta tendencia se ve reflejada en la nueva guía que les mostré y miren cómo en el punto 4, un elemento nuevo que aparece en la guía es la terapia con hierro venoso se recomienda sobre la de terapia oral para pacientes que tienen anemia por deficiencia de hierro cuando no toleran el hierro oral o cuando no se han alcanzado las metas y detectándolas a finales del segundo trimestre. En el tercer trimestre va a ser demasiado tarde para que alcancen los depósitos con el hierro oral. Pero ¿qué pasa con las mujeres que tienen deficiencia de hierro, ferritina baja, sin anemia? Ocurrió el mismo fenómeno. Este año se publicó en Lancet Hematology un estudio doble ciego aleatorizado que evaluó 600 mujeres, aleatorizaron a las pacientes con déficit de hierro sin anemia, un grupo recibía hierro intravenoso y otro grupo recibía hierro oral. ¿Y qué encontraron en la gráfica? Que las que recibían hierro parenteral, los desenlaces maternos y perinatales y la posibilidad de corregir los depósitos de hierro fueron mejores que cuando se hacía la corrección con hierro oral. Entonces, no solo la detección de la anemia, sino la detención del déficit de hierro sin anemia y la utilización de hierro parenteral son pilares fundamentales para evitar complicaciones asociadas a la anemia. ¿Qué otras estrategias podemos hacer para prevenir la hemorragia posparto? Este grupo, donde hay muchos autores latinoamericanos, revalúa el concepto de manejo activo del tercer estadio y lo denomina el cuidado del tercer estadio. Evalúa todos los elementos y determina, como todos sabemos, que el nodo de uterotónicos es el que más pesa para evitar la hemorragia mayor a 1 litro en un 66% de las pacientes. Por eso la importancia de colocar uterotónicos de manera rutinaria en todos los nacimientos. La guía actualiza las dosis de los uterotónicos y nos dice que para partos vaginales las mujeres deben recibir oxitocina como medicamento de elección, 10 unidades intramusculares o idealmente venosas en el primer minuto después del nacimiento del bebé. Si no hay oxitocina o no tienen la posibilidad de mantener la cadena de frío, utilizar carbetocina 100 microgramos intramusculares o intravenoso por la posibilidad de tener un componente que es termoestable y no necesita refrigeración. Pero en sitios con recursos limitados o antes de desabastecimiento, si no se dispone de oxitocina o carbetocina, utilizar misoprostol por vía oral en dosis que no sobrepasen las 3 tabletas, los 600 microgramos. Estas son las 3 estrategias profilácticas al minuto de haber nacido el bebé que están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Dosis mayores a estas que se presentan acá no han mostrado mayor beneficio y se han empeorado los efectos adversos cardiovasculares por los uterotónicos tipo oxitocina y febriles por uterotónicos como el misoprostol, además de la diarrea. Entonces, es por eso que hay que tener un uso juicioso de estos agentes, entendiendo que en población de alto riesgo muchas veces es mejor utilizar sinergismo que incrementar las dosis de uno solo de ellos para tratar de tener el beneficio preventivo. Esta revisión de este año publica de manera amplia el estado del arte de todos los medicamentos para el manejo, prevención y tratamiento de la atonía uterina, dentro de los cuales se encuentran uterotónicos, cloruro de calcio y ácido tranexámico. Pero en cesárea es importante aclarar que las guías han venido teniendo un cambio y en vista de que las pacientes con cesárea van con anestesia, los grupos en el mundo, sobre todo el grupo canadiense, ha reconsiderado las dosis que se deben dar durante operación cesárea, que sean efectivas sin necesidad de colocar dosis excesivas que puedan dar hipotensión, taquicardia, flushing facial, dolor torácico, síndrome coronario e intoxicación hídrica. El doctor José Carvalho de Canadá ha demostrado que una paciente que va para cesárea electiva, que no ha recibido oxitocina para la aceleración del trabajo de parto, para iniciar la contracción necesita 1 unidad de oxitocina.
continuada por una infusión durante 4 horas. Y las pacientes que tienen oxitocina durante el trabajo de parto y son programadas para cesárea por un arresto en el trabajo de parto, requieren dosis mayores debido a la internalización de los receptores de oxitocina. Y estas dosis mayores son el orden de 3 unidades. El dar 5, 10, 20, 40 unidades de oxitocina, tratando de tener esa concentración inicial, han mostrado en los estudios que aumenta los efectos adversos sin mejorar el efecto uterotónico. Y como vamos a ver ahora, es más importante pasarse uterotónicos de segunda línea que tengan otro mecanismo de acción y no intoxicar a estas pacientes con dosis de oxitocina que en pacientes de alto riesgo pueden tener efectos hemodinámicos y adversos que pueden llevar al traste con la vida de la paciente. El doctor José Carvalho también evaluó las dosis necesarias de la carbetocina. Recuerden que la carbetocina es un análogo de la oxitocina, no se pueden poner las dos. Si yo coloco oxitocina y carbetocina van a competir por el mismo receptor. Esa carbetocina que pongo después de haber colocado oxitocina se pierde el efecto porque no tiene dónde actuar. Es un medicamento que es más costoso y tener un beneficio mayor. Entonces el doctor Carvalho encontró algo similar en pacientes que van a cesárea electiva. Las ampollas de carbetocina que vienen de 100 microgramos, realmente en pacientes sanas para cesárea electiva se encontró que 20 microgramos, una quinta parte de la ampolla, era igual efectiva que 100 microgramos. Pero en las pacientes que traían goteo de oxitocina, por el mismo fenómeno de sensibilización e internalización de receptores de la oxitocina, la dosis de carbetocina es mayor y mayor es 140 microgramos. Esto es importante porque muchos grupos obstétricos creen que cuando van a programar una cesárea urgente en una paciente que tenía oxitocina, poner carbetocina es mejor. Y esos receptores que están ocupados por la oxitocina que trae a la paciente en el goteo y que están internalizados y no sabemos a ciencia cierta cuándo se van a volver a expresar después de la suspensión de la oxitocina que tenían, van a requerir dosis mayores de carbetocina en el orden de 140 microgramos. Nadie pone ampolla y media de carbetocina y si la colocaran, la incidencia alta en los trabajos que se hicieron tuvo una incidencia alta de arritmias y de efectos adversos. Entonces, si una paciente viene recibiendo oxitocina, es mejor continuar el manejo activo del tercer estadio con oxitocina y si una paciente no ha recibido uterotónicos, puede recibir tanto oxitocina como carbetocina teniendo en cuenta que las dosis no son tan altas como las que usamos. Para cerrar este tópico y para mostrarles la tendencia a los trabajos, el doctor Lawrence Sen, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, se inventó lo que se denomina la regla de los 3. Entonces él decía, ese cuentico que 1 unidad, que 3 unidades, que la infusión, que la diferencia en carbetocina puede confundir la gente. Entonces él generó un mapa mental orientado a que para las pacientes que van a cesárea, uno les coloca 3 unidades de oxitocina en 30 segundos, intervalo de 3 minutos, va evaluando la contracción uterina con el obstetra. Si el paciente a los 3 minutos no tiene una contracción adecuada, repite el bolo. Si a los 3 minutos no tiene una contracción adecuada, repite el bolo. Y durante ese proceso siempre deja una infusión de oxitocina. En estos primeros 10 minutos, rápidamente, sin utilizar más de 10 unidades de oxitocina, nos vamos a dar cuenta si el útero contrae o no con carbetocina, con oxitocina, perdón, y si el útero no contrae bien, dejamos la infusión de oxitocina y pasamos a uterotónicos de segunda línea, donde el que mejor sinergia ha mostrado es la metilergonovina, pero si la paciente tiene contraindicaciones como preeclampsia o enfermedad cardíaca, pasaremos entonces a sinergismo de segunda línea con misoprostol, 600 microgramos por vía oral o sublingual. Entonces, este es como el estándar de manejo basado en la evidencia desde hace más de 10 años que se ha venido dando con el manejo de uterotónicos y realmente reta las recomendaciones actuales que tenemos, donde en las capacitaciones que hacemos se abusa de las dosis de oxitocina. Creemos que tratando de obtener un beneficio, pero mostrando esta literatura, lo que vemos es que no hay beneficio, hay mayor efecto adverso y estamos perdiendo la oportunidad de pasar rápidamente a uterotónicos de segunda línea. Entonces, las guías de los grupos de anestesia, que estábamos muy preocupados por los efectos hemodinámicos adversos que podían tener estas pacientes, han recomendado estas dosis fisiológicas, efectivas pero fisiológicas, que no son dosis bajas, son las dosis que se deben dar, pero recientemente todas las guías obstétricas han incorporado esta regla de los 3. Entonces miren cómo en el 2023 la FIGO, en el manejo de prevención de la hemorragia posparto, en parto no hay discusión, pero en cesárea pasa a los esquemas de 1 a 3 unidades seguidos por la infusión durante 4 horas
Y las guías del grupo norteamericano publicadas recientemente en el Journal Americano de Ginecología y Obstetricia también adaptan este protocolo de la regla de los 3. Entonces ahorita al final sé que vamos a discutir mucho esto porque en el último congreso que tuvimos de anestesia hace 2 semanas en República Dominicana, digamos que este fue el tema de mayor discusión, las dosis de uterotónicos que se utilizan para prevención y tratamiento, pero definitivamente aquí hay una oportunidad de mejoramiento por la seguridad del paciente y por los beneficios. Los grupos surafricanos han publicado, el doctor Badwig, el doctor Carvalho y el doctor Dyer, los problemas que hay en las pacientes que están muy graves. Entonces ellos dicen, los uterotónicos son medicamentos que tienen efectos hemodinámicos adversos, como vasodilatación, hipotensión, isquemia miocárdica. Si en estas pacientes nosotros colocamos 20, 30, 40 unidades en un intento desesperado por tratar de evitar y tratar la hemorragia, lo que vamos a tener es más efectos adversos en poblaciones muy enfermas donde todos estos cambios hemodinámicos van a dar daños y mejorar los desenlaces. Entonces es por eso que ellos recomiendan este manejo guiado, y en este manejo guiado el trabajo en equipo es fundamental, y después del nacimiento del bebé y la extracción placentaria, la evaluación cada minuto de la contracción uterina en una escala de 0 a 10, siendo 0 la contracción pobre y siendo 10 una buena contracción, el tratar de mantener el útero lo más cercano a 10 posible con dosis fisiológicas es lo que determina que esta paciente no vaya a necesitar uterotónicos de segunda línea, activar el código rojo obstétrico, hemorragia posparto y recibir transfusiones. Y el tener a los 10 minutos escalas menores de 6, o sea, mala contracción uterina, es lo que se ha correlacionado con hemorragia posparto y transfusiones. Entonces, por eso, independiente y más allá de las dosis, cuando estemos haciendo este manejo fisiológico de la mano con los tetra, pregúntales cómo va el útero, hay contracción, y recuerden, si en esos primeros 10 minutos no lo logramos con las dosis fisiológicas de oxitocina y o carbetocina, sumémosle rápidamente uterotónicos de segunda línea, otra vía para generar sinergia, donde la metergina es el ideal, pero si hay contraindicaciones, le sumamos misoprostol. Entonces, en resumen, revisen los protocolos locales, posiblemente este es un tema que va a necesitar ser incorporado en los protocolos de prevención. La carbetocina en dosis entre 20 y 100 microgramos en pacientes que no han recibido oxitocina previa es una buena opción, si no mejora con la carbetocina solo uterotónicos de segunda línea. Y los pacientes que tienen cesáreas electivas o urgentes que vienen recibiendo oxitocina, definitivamente seguimos con oxitocina en dosis que podríamos subir hasta 5 unidades sin necesidad de dar bolos, sumar los uterotónicos de segunda línea, dejar un goteo de oxitocina por 4 horas luego de la cesárea y entender que en esta paciente que ya recibió oxitocina, colocar carbetocina no tiene ningún beneficio porque los receptores están ocupados. Para terminar este pilar 1, ¿qué hay con el ácido tranexámico para prevención, no para tratamiento? La guía nueva de la Organización Mundial de la Salud, la guía consolidada de las otras organizaciones, dice que no está indicado utilizar ácido tranexámico profiláctico en parto vaginal y en operación cesárea. Pero cuando uno revisa la letra menuda de estas recomendaciones, uno encuentra que en el 2024, cuando se publicó el resultado del estudio Woman 2, en el que vimos que la anemia tenía complicaciones severas, este estudio no tuvo resultados positivos en la utilización de ácido tranexámico en pacientes anémicas debido a que la colocación del ácido tranexámico se realizó después del pinzamiento del cordón. Y cuando nosotros utilizamos ácido tranexámico para prevenir hemorragias en otros grupos poblacionales, siempre las colocamos antes de la incisión quirúrgica o de manera temprana para que pueda ejercer su efecto antifibrinolítico y de esta manera poder ahorrar y cuidar sangre. Y el colocar el ácido tranexámico después del pinzamiento del cordón por los temores de que el paso transplacentario que tuviera pudiera ser malo para el niño es lo que ha venido explicando que no se tuvieran resultados favorables sin la utilización de ácido tranexámico profiláctico. ¿Qué ha pasado? Cuando se hace el metaanálisis de las pacientes que son sometidas a cesárea, 23.000 pacientes de 50 ensayos clínicos, la utilización de ácido tranexámico antes de la incisión en piel disminuyó de manera significativamente estadística el sangrado mayor a 1 litro y la necesidad de transfusiones. Y cuando se tomaron los 4 ensayos clínicos que trataron de prevenir hemorragia posparto con ácido tranexámico profiláctico,
que agruparon más de 40.000 pacientes, más el Woman Trial que lo utilizó con propósitos terapéuticos, se encontró que la utilización de ácido tranexámico disminuye el riesgo de hemorragia que mata sin incrementar el riesgo tromboembólico, que es lo que le da temor a muchos de los grupos obstétricos en estos grupos placentarios. Entonces, lo que estos autores recomiendan desde el 2024 es, si uno es capaz de identificar pacientes de alto riesgo de muerte por hemorragia posparto, usted podría utilizar ácido tranexámico profiláctico para anticipar esos sangrados. Y ellos publican lo que se llama la escala BAT, Bleeding Assessment for Death, para identificar esas pacientes de alto riesgo. Y publican la escala BAT este año en Lancet. ¿En qué consiste la escala BAT? La escala BAT consiste en puntuar por edad, por cifras tensionales, por cesárea, por acretismo, por preeclampsia, por anemia y por mortinato. Y las pacientes que tengan un score de BAT de 7 o más serían pacientes candidatas a recibir ácido tranexámico para prevenir esa hemorragia que mata sin incrementar el riesgo tromboembólico. Entonces, con esta escala nos está dando una manera objetiva de no tener que usar tranexámico profiláctico para todas las mujeres que van a tener niños, que nos había dicho la guía que eso no se debe hacer, pero si estratificamos las de alto riesgo, de alguna manera sí lo podríamos hacer. Recientemente, este año, el grupo de antifibrinolíticos mundial publica un estudio donde muestra que si se le diera ácido tranexámico a todas las mujeres que tuvieran muchachitos, e incluyó población de Sudamérica y las islas del Caribe, donde aquí están ustedes, miren en azulito, es costo efectivo que las pacientes recibieran ácido tranexámico para prevenir morbimortalidad materna asociada a hemorragia, sin aumentar los efectos adversos en este modelo de costo-eficiencia. Entonces va soportando como estrategias donde por políticas nacionales y salud pública uno podría considerar medidas orientadas a disminuir las muertes asociadas a hemorragia. Entonces, de alguna manera, la literatura está de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en que no está recomendado dar de manera rutinaria a todos los embarazos ácido tranexámico profiláctico, específicamente no hay evidencia en bajo riesgo, pero en poblaciones de alto riesgo de sangrado y de morir, el ácido tranexámico es un medicamento barato, seguro, costo eficiente, que si se coloca en el momento adecuado, no después de clampear el cordón, puede tener beneficios importantes. El año pasado se publicó un metaanálisis específicamente en operación cesárea, donde demostró que el tranexámico más oxitocina era más efectivo que la oxitocina sola en la prevención de hemorragia posparto asociada a cesárea. Y este año el grupo del Instituto Nacional de Salud Pública de Salvador, liderado por la colega obstetra intensivista Xochitl Sandoval, que es la actual directora del Instituto Nacional, publica esta excelente revisión sistemática con metaanálisis donde demuestra que el ácido tranexámico profiláctico administrado 15 a 20 minutos antes de la incisión cutánea en cesárea, no después de clampear el cordón, o sea, dándole tiempo para que inhiba la fibrinolisis, puede reducir, miren el beta-metabio aquí, no solo las pérdidas sanguíneas mayores a 1 litro, sino el número de uterotónicos adicionales y la necesidad de transfusiones sanguíneas. Entonces, está apareciendo evidencia de buena calidad donde tenemos que estratificar. Definitivamente nosotros lo usamos en población de alto riesgo de sangrado. Y si queremos, además de la escala BAT, tener elementos para ver quiénes son las mujeres de alto riesgo de hemorragia posparto, el estudio Vine Woman, que está aleatorizando 30.000 pacientes para ver el efecto del ácido tranexámico, ya están cerca, llevan 29.500. Lo importante es definir en qué grupos son los de alto riesgo y miren acá cuándo se pone. En cesárea, antes de la incisión en piel, después de colocar los campos quirúrgicos, y en parto vaginal, en el momento del coronamiento, cuando la cabeza del bebé queda visible y no retrocede entre las contracciones. Ahí se coloca el gramo de ácido tranexámico, incluso en la Woman validó la dosis muscular porque piensa que hay sitios de bajos recursos donde no se pueden canalizar vena y ya estamos pues pendientes de los resultados finales. La buena noticia es que no lo han tenido que suspender el análisis interino por efectos adversos o por complicaciones. Para terminar el pilar 1, para los anestesiólogos que están aquí presentes, colocar analgesia de trabajo de parto, epidural o sus variedades se asoció con una necesidad menor de transfusiones en esta serie de más de 12 millones de pacientes que tuvieron parto vaginal o cesárea en los Estados Unidos en un periodo de 3 años. O sea que uno con
favoreciendo técnicas neuroaxiales, está cuidando la sangre. Y cuando hacemos cesáreas de alto riesgo, colocar técnicas neuroaxiales y no técnicas de anestesia general, favorecen menores pérdidas sanguíneas y, como dicen las revisiones, sobre todo en los casos de placenta ácreta, tuvieron menos pérdida sanguínea, tiempos más cortos de cirugía y menos estancia hospitalaria con menos necesidad de transfusiones. O sea que nosotros como anestesiólogos con nuestras técnicas también tenemos impacto en cuidar la sangre. Para empezar a redondear este tema y terminar, Erika y todos, y pasar a las preguntas. ¿Qué ha cambiado en el pilar 2 cuando la paciente tiene la hemorragia instaurada? En el año del 2023, New England Journal of Medicine publicó un estudio que cambió la práctica. Ese estudio se denomina el estudio EMOTIP por las iniciales de los pilares de manejo que realizaron. La letra en inglés es el EARLY, la detección temprana del sangrado, colocando conos calibrados luego de que se aplicara el uterotónico después de que naciera el niño. Y cuando se tenía un número determinado de sangre con cambios hemodinámicos o una pérdida absoluta de sangre sin cambios hemodinámicos, se adoptaba un protocolo de manejo, el MOTIP, que era hacer masaje uterino, colocar ya no oxitocina preventiva, que no funcionó porque la paciente hizo hemorragia postparto, era oxitocina terapéutica, dar tranexámico, no profiláctico, sino ahora terapéutico para la mayoría de las mujeres. Cuando se instaura la hemorragia, se da tranexámico terapéutico, ahí sí no hay duda. Titular los líquidos endovenosos, y la E es examinar la paciente para ver cuál de las 4 T's o conjunto de las 4 T's está causando el sangrado para corregirlo y definir si se puede manejar en ese sitio y si no, escalar el manejo dentro del hospital o mandándolo a otro sitio. La utilización de este paquete llamado EMOTIP en países de bajos y medianos ingresos, cuando se comparó con el manejo habitual de tratar la hemorragia posparto, disminuyó en un 60% la probabilidad de sangrar más de 1 litro, de hacer la parotomía o de que se muriera la señora. Y disminuyó de manera significativamente estadística los desenlaces adversos. Por eso es que este estudio cambió la práctica. Posteriormente, en el año 2025, el grupo de estudios de la Organización Mundial de la Salud revisó todas las bases de datos que había para el diagnóstico de hemorragia posparto y generó lo que se conoce como la nueva definición de hemorragia posparto. ¿En qué consiste esta nueva definición? Cuando usted mide la hemorragia posparto después de que nace el bebé y aplica el uterotónico profiláctico y pone el cono colector, la presencia de 300 a 500 mililitros de ese cono colector con cambios hemodinámicos, taquicardia, hipotensión, índice de choque mayor a 1 o más de 500 mililitros en este cono sin cambios hemodinámicos, lleva a que se active el código rojo obstétrico con el protocolo que se denomina MOTIP. O sea, la E es diagnosticar y el MOTIP es para tratar. Esta guía lleva a que el diagnóstico sea más temprano y las intervenciones se hagan de manera más agresiva, porque con los criterios antiguos le estábamos llegando tarde a las pacientes y la hemorragia continúa siendo la causa más frecuente de muerte materna en el mundo. En cesárea, en el 2024, ya un grupo de expertos se había reunido para definir cuáles son las definiciones de hemorragia en cesárea. Y en cesárea las definiciones utilizadas actualmente son las pacientes que sangran 500 mililitros medido por métodos volumétricos y gravimétricos o el desarrollo de signos clínicos de inestabilidad hemodinámica independiente del sangrado cuantificado. Entonces, teniendo en cuenta que hay nuevos criterios para sangrado en parto y en cesárea que nos llevan a trabajar más temprano y hacerlo de manera más activa, la utilización de técnicas ya sea volumétricas o gravimétricas que incluyen el pesado para diagnosticar el sangrado de manera precoz son fundamentales. Y por eso no es infrecuente que además de estas técnicas muchos grupos en población de alto riesgo estén utilizando esta posición de litotomía baja para poder colocar el cono colector incluso en cesáreas y ganarse un cirujano adicional aquí para hacer las intervenciones. Y como la alteración de los signos vitales es tan importante y el sangrado externo no sea evidente, la implementación de hojas de alerta temprana que muestran el deterioro fisiológico de la paciente son fundamentales en activar los equipos de código rojo obstétrico para desarrollar ¿qué?
el Motiv, la M de masaje, la O de oxitocina, ahora de tratamiento, el tranexámico de tratamiento, los líquidos intravenosos para resucitación y el protocolo de las 4 Ts. Y para eso tenemos 15 minutos. Después de diagnosticada la hemorragia con estos nuevos criterios, tenemos 15 minutos para hacer ese manejo y controlar el sangrado, y de lo contrario pensar, si no tenemos un control adecuado, cómo escalar ese tratamiento utilizando medidas como traje no neumático antichoque, referir a la paciente si está en un nivel donde no podemos tratarla, utilizar transfusiones sanguíneas de manera racional y utilizar otras técnicas para parar el sangrado, donde además del traje antichoque, los balones hidrostáticos, la compresión bimanual, la reparación de desgarros que ya deberían haber sido vistos en las 4 Ts en ese manejo inicial, o las maniobras de compresión aórtica externa e interna son fundamentales para salvar la vida y mejorar los desenlaces en estas pacientes. ¿Qué apareció recientemente? La gente se queja mucho, es que todo eso es en parto, que hay en cesárea. Entonces, en cesárea, diferente al Emotiv que es en parto, se creó el E-Master. O sea, el E-Master es el Emotiv de cesárea, donde la E es un diagnóstico temprano y preciso, la M es, como en cesárea ustedes tienen ahí el útero directo, es, además de masajear, hacer suturas de Bellin o poner un balón con presión mecánica. El máster es uterotónicos adicionales, o sea, si la paciente ya recibió oxitocina, sumar metergina, sumar misoprostol, colocar tranexámico, poner calcio, o sea, hacer un manejo multimodal con todo lo que pueda generar mejores desenlaces a nivel del tono uterino, hacer suturas de Belinch o cualquiera de sus variedades, revisar nuevamente la dosis de ácido tranexámico y definir por qué está sangrando para ver si la paciente necesita un manejo avanzado y continuar con el proceso de resucitación y estabilización. Entonces hablamos de Emotiv en parto vaginal y de E-Master en cesárea, utilizando paquetes de atención para mejorar los desenlaces y con estos mapas mentales poder todo el equipo trabajar de manera adecuada. Esperaremos qué nos dice la inteligencia artificial para poder predecir la hemorragia, pero por ahora vamos a estar muy atentos para poder ambientar todos estos nuevos protocolos de manera racional para mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Independiente de todo lo que llevamos hasta acá, la literatura nos ha mostrado fisiológicamente las pacientes que tienen mayor riesgo de morirse. O sea, yo cuantifico, yo manejo, pero si yo tengo pacientes que tengan un índice de choque mayor a 1,4, o sea, activamos con mayor de 1, pero si tiene mayor de 1,4, o si rápidamente cuando le hago los gases arteriales documento acidosis con un lactato alto o una base de exceso muy negativa, o si tiene el fibrinógeno bajo, por debajo de 200, en población no estérica el punto de corte 150, en embarazo es un reactante de fase aguda es por debajo de 200, si el calcio ionizado está bajo, por debajo de 1,16, que lo sacamos de los gases arteriales, o la paciente desarrolla hipotermia, estas pacientes tienen mayor riesgo de morir que otros pacientes que sangren y no tengan estos determinantes de damage control. Esto es lo que actualmente se llama la prevención del tratamiento, ya no de la triada letal, sino del diamante letal, que tiene todos estos componentes de coagulopatía, choque, hipotermia, hipocalcemia y acidosis, que si lo prevenimos y lo tratamos, nos va a ayudar a detectarlos de manera precoz y a tratarlos de manera agresiva. La literatura de manera consistente en las últimas revisiones ratifica estos criterios fisiológicos de damage control y nos dice por qué nuestros grupos tienen que documentar rápidamente la acidosis metabólica y la coagulopatía en las pacientes que tienen hemorragia obstétrica. Y los obstetras y el personal de atención inicial con competencias para colocar trajes no neumáticos antichoque deben parar el sangrado con lo que tengan disponible, llevando a prevención y tratamiento del diamante letal con el fin de evitar desenlaces adversos. Miren esta gráfica cómo desde los uterotónicos, los balones hidrostáticos, la compresión aórtica externa o interna, el traje antichoque no neumático, las suturas hemostáticas, la radiología intervencionista, el balón intraórtico, el clan aórtico, la histerectomía total o subtotal, el empaquetamiento y los coayudantes de la coagulación. Tenemos un armamentario muy grande para actuar rápido y de manera agresiva para tratar de controlar a estos pacientes con la causa y parando el sangrado. Entonces, para cerrar, es importante cambiar, además del manejo preventivo con los uterotónicos, los protocolos de resucitación hemostática que utilizamos para rescatar a estos pacientes de la zona de la muerte.
Y los cambios grandes han estado en 3 niveles. En la manera como usamos los líquidos para reanimar, el nuevo protocolo de transfusión masiva de obstetricia y la utilización de coadyuvantes como el tranexámico y el calcio para mejorar los desenlaces en estas pacientes. Todas las series de choque hemorrágico han mostrado que cuando yo hemodiluyo iatrogénicamente con cristaloides a las pacientes obstétricas en la reanimación, le aumento la tasa de coagulopatía. Si yo a una paciente con choque hemorrágico le pongo 2 litros o más, 40% sin coagulopatía ilusional, 3 litros o más, 50% y 4 litros o más, 70%. Entonces la gente nos dice, pero es que se va a morir del sangrado. Claro, para el sangrado. Uno, cuando un bote de goma en un lago o en el mar se estalla, uno no le echa más aire, uno le tapa el hueco que tiene. Cuando una paciente está sangrando es importante parar el sangrado con todas estas medidas que hay acá y no tratarle de echar agua para hemodiluirla y empeorar la coagulopatía ilusional. Los estudios desde el 2018 han mostrado que cuando se utilizan técnicas de reanimación basada en cristaloides y coloides con grandes volúmenes, el fibrinógeno cae marcadamente, empeorando la coagulopatía ilusional. Y un estudio reciente en el 2026 que evaluó pacientes que sangraban 1 litro o más, encontró que lo que necesitaban las pacientes era reemplazarles el fibrinógeno, ponerles tranexámico y ponerle glóbulos rojos para la anemia. Ser racional en el manejo de cristaloides, relaciones 1 a 1 y no 3 a 1 como nos recomendaban previamente para no hemodiluirlas. Y miren que la necesidad de plasma fresco descongelado y de plaquetas era muy baja, inferior al 1% de las dos, siendo estos dos los componentes sanguíneos más difíciles de conseguir. Hay que esperar a que se descongelen y que más complicaciones asociadas tienen como taco, trali, inmunosupresión y complicaciones por estancias prolongadas en UCI y ventilación mecánica. Entonces, estos estudios están mostrando una tendencia importante y es que debemos cambiar la manera como estamos manejando los líquidos y debemos hacer un manejo racional de los cristaloides en esta fase aguda. Utilizar coloides tipo gelatinas o almidones no son mejores y pueden tener peores desenlaces. Y específicamente con los almidones pueden aumentar la tasa de coagulopatía, de falla renal y la mortalidad. Entonces yo sé que muchas veces a uno le dan ganas de poner esos liquiditos amarillos y esos otros sueritos que parece que funcionan al mejor, pero definitivamente no son mejores que los cristaloides y son peores. Entonces lo importante es cambiar el manejo de fluidos, reanimar con bolos pequeños, racionales de cristaloides en el orden de 300 mililitros, no dar más 2 litros de rutina y no más hacer reemplazos 3 a 1 de cristaloides por coloides porque da coagulopatía ilusional. Y si con estos bolos repetitivos de cristaloides, mientras estamos parando el sangrado, vemos que la paciente no responde o tiene respuestas transitorias en su presión, en la frecuencia cardíaca, en el sensorio, en el llenado capilar y en el índice de choque, pensar que no le hemos dado a la T que está produciendo el sangrado y esta paciente lo que necesita posiblemente es ir a un quirófano a revisarla rápidamente, colocar un traje antichoque y ser remitida si no tengo la capacidad de respuesta, incluso en la misma institución colocar rápido un traje antichoque mientras gano tiempo y puedo hacer la revisión y me llega la sangre y me llega la ayuda y llega gente con más experiencia que me pueda ayudar y entender que la respuesta a los fluidos nos determina los pacientes que están más graves y nos determinan acciones orientadas a parar el sangrado, a colocar glóbulos rojos empacados, transfundir de emergencia y no hemodiluir iatrogénicamente. Por eso es que la guía de OPS recomienda que la paciente que tenga respuesta transitoria o no respuesta a los bolos de volumen de 300 mililitros a intervalos de 3 minutos, rápidamente junto con las medidas de control de sangrado se transfunda con glóbulos rojos cero negativo o cero positivo sin cruzar. Yo sé que ustedes en República Dominicana tienen sangre total, entonces en el caso de ustedes también sería adecuado utilizar 2 unidades de sangre total en este contexto de transfusión de emergencia sin pruebas cruzadas, porque si ustedes piden pruebas cruzadas, la sangre se les va a demorar 40 minutos o más y no la van a poder colocar en el marco de la urgencia, que es cuando la paciente está más grave y se está muriendo en esa fase aguda. Entonces, cero negativo sin cruzar. Si no hay cero negativo, cero positivo, o en el caso de ustedes, sangre total o positivo con títulos bajos de A y B, que son de los poquitos países que lo tienen, pero sienten desafortunados que lo tienen para poderlo utilizar en las pacientes. También mucha gente en las capacitaciones nos dice, Mauro, no hay sangre. Eso es lo que ha denominado la Organización Mundial de la Salud desiertos sanguíneos. Desiertos sanguíneos son esas zonas de los países, esas zonas geográficas
donde no hay acceso oportuno y asequible a componentes sanguíneos en más del 75% de los casos que se requieren. Para estos desiertos sanguíneos se han generado unas estrategias derivadas de la medicina táctica. La primera es crear bancos de sangre ambulantes. En el ejército ponen a los pelotones todos del mismo grupo sanguíneo de sangre compatible para que si hay alguno herido, a los otros les sacan sangre y se la ponen ahí mismo. En poblaciones rurales dispersas y alejadas, donde no es posible tener bancos de sangre, es posible tamizar a la población y dentro de la población tener potenciales donantes para cuando una mujer que tenga un hijo y tenga hemorragia postparto pueda recibir sangre de esas personas que ya están previamente estudiadas y se pueden hacer los procesos de recolección y colocación de sangre con lo que se denominan los bancos de sangre ambulante. También, como vimos en la guía, es muy importante tener técnicas de salvamento sanguíneo intraparto o intracesárea de bajo costo. Cuando uno habla de Cell Saver, uno se imagina los equipos caros de la cirugía cardíaca, de la cirugía vascular, de la cirugía de cáncer. Pero existen equipos de salvamento celular de bajo costo para países de bajos y medianos ingresos, donde los más conocidos son el HemoClear, el HemaSaver o el HemaFuse. Estos son sistemas que permiten recolectar la sangre del campo sanguíneo, pasarlas a una bolsa colectora con dosis bajas de citrato para que no se anticoagule y poder ser reinfundidas a la paciente. Cell Saver es de las cosas que más están sirviendo ahora en PBM y lo importante es entender que existen y que se están generando equipos que puedan ser utilizados en sitios con recursos limitados donde el costo no sea un problema porque estos equipos no son tan costosos. Y la otra alternativa es enviar sangre a estas regiones rurales dispersas a través de drones. Estas fotos que ustedes están viendo son de Canadá y del Reino Unido, donde se han instaurado programas en ciudades que tienen un tráfico muy denso para transportar medicamentos y sangre por vía aérea, sobre todo en drones. También se llevan desfibriladores automáticos externos, se llevan vacunas, se llevan antibióticos, se llevan elementos que el tráfico de esas ciudades tan densas no permiten hacerlo. En zonas rurales también hay estrategias para enviar drones con sangre. Entonces, estas son posibilidades que hay desde la innovación y si tenemos dificultades grandes en el montaje de bancos sanguíneos, pues estas son alternativas que desde la innovación y las donaciones nos pueden ayudar. En general, para áreas rurales hay que tratar de tener disponibilidad inmediata de sangre cero negativo o positivo sin cruzar como vimos ahora, o para ustedes sangre total. Protocolos simplificados para hemorragia posparto como los que estamos viendo acá, glóbulos rojos, tranexámico, eso se tiene en todas partes, tiene una amplia disponibilidad, no necesitan una logística complicada como si otros componentes que necesitan congelamiento o agitación como las plaquetas. Capacitar al personal para reconocer temprano el shock. La gente dice, Mauro, es que esa guía de OMS con 300, con cambios hemodinámicos o 500, eso es muy exagerado. Pues exagerado no, hay que llegarle a tiempo. Por no llegarle a tiempo es que la hemorragia es la causa más frecuente de muerte materna. Y hacer procedimientos de transfusiones, de donaciones, de cadenas de frío, de hemovigilancia para mejorar la práctica de bancos de sangre en estos sitios con recursos limitados. Para cerrar, ¿cómo se utiliza el calcio ionizado? En obstetricia, el calcio ionizado, ahí uno puede medir calcio total, ese no nos sirve, o calcio ionizado, que es el que miden las máquinas de gases arteriales. El calcio ionizado determina la necesidad de este ion para mejorar no solo la respuesta vasoplégica que se presenta en los estados de choque, sino para mejorar la acción de todos los uterotónicos en ese músculo uterino. El tener un calcio ionizado por debajo de 1,16 junto con un fibrinógeno bajo incrementa la probabilidad de desenlaces adversos, dado por intervenciones, muerte, necesidad de transfusión, ingreso a UCI, etc. Entonces, para mantenerlo por encima de 1,16 es importante colocar calcio. En nuestras regiones no existe cloruro de calcio, que es el que tiene mejor biodisponibilidad y dura más. Tenemos gluconato de calcio. Entonces, en el marco de hemorragia obstétrica severa, con esos determinantes de damage control, índice de choque mayor a 1,4, acidosis, coagulopatía, calcio bajo si lo miden, hipotermia, es importante mantener el calcio por encima de 1,16 utilizando de 2 a 3 ampollas de gluconato de calcio en 10 minutos por vena periférica sin que se vaya a extravasar. La vida media del gluconato de calcio es muy corta, dura 30 minutos. O sea que en estos pacientes, si persiste el sangrado, nuevamente documentar niveles, a ver si este gluconato de calcio ya se redistribuyó y necesita más para mantener.
los beneficios que hemos descrito. Entonces, el calcio es importante para prevenir ese diamante letal y tratarlo, y debemos colocar la dosis adecuada. Y por último, recuerden que el tranexámico en los coadyuvantes necesita colocar 1 gramo en las primeras 3 horas de haber iniciado la hemorragia, y si la hemorragia continúa, se puede repetir eso de 1 gramo a los 30 minutos. Abusamos mucho del tranexámico. Ahora que el tranexámico se puede colocar profiláctico en grupos de alto riesgo, es mejor ponerlo antes de la incisión en piel o en parto vaginal cuando esté coronando la cabecita fetal, y si la paciente tiene sangrado, se le pone otro gramo y completo no hay los 2 gramos. Pero a veces la paciente está sangrando, no se le puso profiláctico, era alto riesgo. Se le pone porque empieza a sangrar, y después cuando se remite llega después de las 3 horas del sangrado inicial y ahí le queremos poner más tranexámico. Cuando el tranexámico se colocó después de 3 horas fue cuando tuvo las complicaciones macro y microtrombóticas. Entonces es importante el tranexámico. Si se va a poner, ponerlo rápido en las primeras 3 horas de haber iniciado el sangrado, hasta dosis de 2 gramos a intervalos de media hora. ¿Qué otra cosa es importante? Reemplazar el fibrinógeno. Estos estudios de los grupos británicos de pacientes que sangraron mucho demostró que lo que les faltaba era fibrinógeno, no plasma fresco descongelado ni plaquetas. Este otro estudio mostró que cuando uno corregía el fibrinógeno de manera temprana y agresiva, se evitaba la progresión a hemorragia catastrófica. Y esta doctora, junto con el grupo británico que llaman Sophie Duclos-Bouvard, que es la mamá pues, de la coagulopatía obstétrica, junto con el grupo de Collins y Collins, han demostrado que hay un fenotipo de hemorragia obstétrica que se muere más, que es la coagulopatía obstétrica aguda. Esta coagulopatía se caracteriza por generación excesiva de plasmina, consumo marcado del fibrinógeno y una falla en frenar la fibrinólisis a pesar de dosis convencionales de tranexámico, lo que se manifiesta en un incremento en el dímero D. Vean en esta gráfica cómo las pacientes que desarrollan coagulopatía obstétrica aguda tienen el fibrinógeno más baja que las que sangran sin coagulopatía obstétrica aguda, que es el cuadro azul, y tienen el dímero D más alto porque tienen la fibrinólisis disparada. Estas pacientes van a necesitar dosis de tranexámico mayores y más tempranas que lo habitual y cantidades de fibrinógeno mayores a las que habitualmente colocamos. Por eso es que la tendencia actual es medir precozmente el nivel del fibrinógeno, ya sea por una prueba de sangre, fibrinógeno de Claus, o por monitoría viscoelástica para que nos reporten bien temprano, colocar las dosis de tranexámico el gramo inicial y se repite en la media hora para completar el total de 2 gramos, y reemplazar agresivamente los niveles de fibrinógeno junto con el calcio y los glóbulos rojos empacados en la fase inicial, sin diluir a la paciente con cristaloides para mejorar los desenlaces y tener mejores pronósticos. Y así como lo estamos haciendo en trauma, lo hacemos también en la población obstétrica. Hallazgo importante, debemos incluir la medición de dímero D en el perfil de coagulación, y a las pacientes que tengan factor de riesgo para CID, como abrupción de placenta, embolia de líquido amniótico o coagulopatía por hemorragia posparto, con niveles de fibrinógeno bajo y dímero D alto, definitivamente estamos ante el riesgo de una coagulopatía obstétrica aguda y tenemos ese fenotipo en el cual tenemos que ser más agresivos con el uso de tranexámico y el reemplazo de fibrinógeno. Entonces, la recomendación con esta imagen es: hagamos perfil de CID de manera rutinaria, midamos fibrinógeno y midamos dímero de rutina en todos los códigos rojos obstétricos para poder detectar a esas pacientes que tienen mayor riesgo de morir. Y si tienen la posibilidad de utilizar pruebas viscoelásticas que nos permiten medir más rápido el fibrinógeno y detectar tempranamente esa coagulopatía aguda, pues los diagnósticos serán más tempranos. Este reporte reciente del grupo británico nos muestra cómo están trabajando para tener un ensayo rápido que se pueda reportar en 5 minutos, una prueba de sangre rápida que se llama el FAS, el test de screening de la actividad fibrinolítica, y en 5 minutos un examen nos puede dar positivo y se correlaciona muy bien con este patrón de las pacientes que hacen coagulopatía obstétrica aguda. Hay buenas esperanzas porque el reactivo es barato, es estable, es fácil de hacer en los laboratorios y puede tener un impacto en nuestros países de bajos y medianos ingresos para detectar rápidamente esas pacientes con coagulopatía obstétrica aguda y colocar más tranexámico y reemplazar agresivamente el fibrinógeno. Entonces, espero que esta charla genere mucha reflexión. Miren cómo las guías actuales nos muestran que todo esto que hemos dicho acá, tranexámico, fibrinógeno, calcio, pruebas viscoelásticas, tranexámico, controlar la hipotermia, colocar calcio,
detectar temprano el déficit de fibrinógeno, reemplazar el fibrinógeno ya sea con concentrado o con crío, realizar pruebas viscoelásticas de manera precoz si se tienen. Es lo que está marcando la pauta para disminuir la mortalidad asociada a estos cuadros de hemorragia severa, y el seguir colocando muchos líquidos con plasma fresco descongelado y con plaquetas definitivamente no ha mejorado los desenlaces. Los estudios en obstetricia han mostrado que el paquete transfusional con el plasma fresco descongelado en la primera hora no mejora los desenlaces y puede empeorar los desenlaces adversos. El reporte reciente de los norteamericanos utilizando plasma fresco descongelado en el paquete transfusional inicial empeoró los desenlaces y no mejoró los resultados positivos. Incrementó la estancia en UCI, los días de ventilación mecánica, la trombosis venosa profunda y la falla renal. Y la mayoría de pacientes que le colocaban ese paquete de plasma fresco descongelado, cuando les llegaban las pruebas de coagulación, ni siquiera estaban prolongadas. Y las plaquetas igual son difíciles de conseguir, necesitan un agitador, no están indicadas de rutina y las podemos reservar en los casos en que las plaquetas están por debajo de 50.000 o ya hay recambios grandes de la coagulación y se necesitaría. Por eso ese enfoque de escopeta regadora, de colocar plasma a todo el mundo y plaquetas a todo el mundo, se está reevaluando, y el nuevo protocolo de transfusión masiva consiste en ser muy agudos en los glóbulos rojos empacados o en la sangre total, ser muy agudos en el reemplazo del fibrinógeno con crioprecipitado, que es lo que más fibrinógeno tiene, o con el concentrado, la ampolla de fibrinógeno, y ser muy agresivos en la dosis de tranexámico, colocando el gramo y repitiéndolo en la media hora si la paciente sigue sangrando. Y solo considerar plasma fresco descongelado y plaquetas en pacientes donde las pruebas ulteriores nos muestren que realmente lo necesitan y no en esos protocolos transfusionales iniciales. Como ustedes tienen sangre completa, la sangre completa puede tener un rol. Recientemente se publicaron 2 estudios grandes en el New England, el SWIFT en Estados Unidos en transporte aéreo y el TOVAR en el Reino Unido en transportes de ambulancias, donde fue igual utilizar sangre total que manejo por componentes divididos. Al menos no fue peor ninguno de los dos. En obstetricia hay reportes de casos donde la sangre total cero positivo con títulos bajos de AHV se ha usado en obstetricia, ha sido benéfico, tiene bajo riesgo de inmunización. Si la paciente es cero negativo, pues toca ponerle el Resuman, el anti-D. Y en las pacientes en Finlandia, por ejemplo, que se transfunde con sangre total en servicio prehospitalario, a las mujeres en edad reproductiva que se les ha colocado esta sangre cero positiva total con títulos bajos de anti-H anti-B, las tasas de inmunización han sido bajas y se logra colocar el Resuman. Entonces, hay una opción que ustedes pueden seguir utilizando. Por favor, no hemodiluyamos los pacientes con cristaloides, hagamos bolos a ver si hay respuesta. Coloquen 2 a 4 unidades de glóbulos rojos cero negativo, cero positivo sin cruzar, o sangre total de manera rápida si la paciente se está muriendo del choque hemorrágico. Utilicen los criterios de Damas Control, índice de choque mayor a 1,4, hipotermia, fibrinógeno bajo, calcio bajo, acidosis severa, lactato alto, base exceso muy negativos, agresivos con los glóbulos, reemplacen agudamente el fibrinógeno con crío con concentrado con los dos, usen tranexámico y mantengan el calcio por encima de 1,16. Y si tienen la posibilidad de utilizar pruebas viscoelásticas, utilícenlas para hacer un manejo guiado de los componentes que se necesitan. Recuerden que son 3 pilares para evitar la anemia posoperatoria, pero después de que las pacientes se salvan de la hemorragia, como vimos en la clase pasada, se mueren de trombosis. Entonces las medidas tromboprofilácticas son importantes, de lo contrario las salvamos de una cosa y se nos van a morir de la otra, porque después de la hemorragia viene la trombosis y eso es lo que llamamos del patient blood management al patient clot management. Entonces es muy importante tener en cuenta estas consideraciones. Entonces paremos el sangrado, mantengamos la calma, hagamos un manejo guiado y evitemos dar componentes sanguíneos que no están indicados, como el plasma fresco descongelado, como las plaquetas, que nos incrementan la incidencia de sobrecarga de volumen, injuria pulmonar aguda, de inmunomodulación e infecciones y la presencia de trombosis sin tener un beneficio real. Y entendamos que con los trabajos colaborativos podemos sumar mucho. Quiero aquí agradecer a mi amiga Mayita Escobar, obstetra intensivista, a Joche que nos acompaña en este curso, internista intensivista, y yo que soy anestesiólogo intensivista, que junto con el personal de enfermería y todos los que trabajan y cuidan del binomio madre-hijo, hemos podido entender que con el trabajo en equipo es que se logran mejorar los desenlaces poblacionales y que estos impactos no dependen de un solo especialista
o de un solo grupo de trabajo, y que solo cuando entendemos que nos debemos unir podemos tener desenlaces que realmente impactan. Y recuerden, Patient Blood Management por beneficio materno, implementemos PBM para salvar más vidas y evitar morbimortalidad materna y perinatal. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches a todos una vez más. Mauro, maravilloso, excelente Hola, presentación. Joche, bienvenido. Bueno, estamos atentos aquí a lo que se requiera porque estas son presentaciones muy disruptivas. Lo que les hemos venido mostrando son temas que mueven y cambian la práctica y está demostrado que los adultos somos resistentes al cambio. Entonces, estamos muy atentos a cualquier comentario que haya relacionado con los elementos que se han presentado. Excelente. Yo tengo acompañado los comentarios en el grupo, todos muy positivos, parabenizando por la presentación, por la excelente exposición, por la excelente clase, o sea, muy positivos. En cuanto Erika revisa las preguntas, el doctor José, si quiere hacer un comentario, si quiere empezar un diálogo con el doctor Mauricio, estamos a escucharles. Sí, muchas gracias, doctor Vitoy. Y bueno, hay una pregunta, Mauro, que viene lógicamente siempre de la mano cuando hay gran hemorragia, viene el gran riesgo de eventos tromboembólicos. Entonces, si yo tengo un evento de un sangrado mayor, ¿cuánto tiempo debería yo considerar para iniciar tromboprofilaxis en este grupo de pacientes? ¿Si es un factor de riesgo realmente sangrar tanto? Sí, definitivamente sangrar más de 1 litro es indicación de tener tromboprofilaxis farmacológica por 10 días una vez resuelta la coagulopatía, después de tener el bebé, según las escalas de riesgo. Y si hace histerectomía obstétrica, es una indicación de tromboprofilaxis farmacológica extendida hasta 6 semanas, así como lo hacemos en los grupos de alto riesgo ortopédicos o de cáncer, en otros grupos poblacionales. ¿Qué hacemos en la fase aguda, donde todavía estamos lidiando con la coagulopatía? Ponemos medidas mecánicas, ponemos compresión neumática intermitente. Y cuando tenemos a la paciente donde ya se controló el sangrado clínico, el conteo plaquetario está por encima de 70, 80 mil y no tenemos alteración en las pruebas de coagulación, iniciamos la tromboprofilaxis como la vimos en la sesión pasada. Entonces, este es un tema fundamental y creo que el problema grande, Joche, me gustaría escuchar tu experiencia, lo tenemos es en la posibilidad de instaurar medidas mecánicas adecuadas de manera temprana después de los cuadros hemorrágicos. Sí, aquí hay un punto, Mauro, que yo siempre le digo a todos mis colegas intensivistas y es, abren con el grupo de obstetricia, o sea, pregúntense si la paciente que hizo el episodio de sangrado se controló de manera apropiada, si están tranquilos y seguros con el cuadro que se presentó de sangrado, porque ahí es ahí donde nosotros vemos el desafortunado evento de iniciar tromboprofilaxis sin estar seguros que el sangrado esté controlado. Entonces yo siempre les hago énfasis en que hablen con los equipos obstétricos y conversen acerca de los riesgos de presentarse eventos hemorrágicos durante el transoperatorio para entrar tranquilos. Digamos que el inicio de la compresión mecánica intermitente sin duda es un puente valioso para la terapia farmacológica. Sí es importante que definamos que el riesgo de evento tromboembólico lamentablemente va a ser proporcional a 2 aspectos importantes, Mauro. No solamente el hecho del sangrado, sino que ya la evidencia ha demostrado que sangrar y transfundir aumenta más el riesgo. Es decir, si yo tengo una paciente en la que yo quiero saber si hay mayor riesgo de tromboembolismo, no es solo que me sangre, es si sangró y además de eso me tocó transfundirla, esa paciente está demostrado que tiene mayor riesgo de evento trombótico. Aquí me hacen una pregunta, Mauro, que creo que es algo, y quizás lo dijiste, pero creo que es importante que hagamos un poquito más de énfasis, y es que si pueden confiar en el calcio de los gases arteriales para reponerlo.
y debería esperar el calcio iónico para reponer, o si voy a transfundir masivamente, ¿lo puedo hacer profiláctico? Muy Eso bien, me vamos parece que es a una pregunta muy interesante, Mauro. fundamental. El calcio que está montado en los gases arteriales es el calcio ionizado y es el que debemos utilizar para la reposición. Si ese calcio ionizado está por debajo de 1,16 milimoles por litro, está bajo y no se asocia a las fórmulas pareadas que hacíamos antes por el número de bolsas de sangre o de plasma que colocábamos. La tendencia actual, así yo coloque glóbulos rojos porque la paciente está en choque hemorrágico que amenaza la vida y el calcio ionizado de los gases ya me veo por debajo de 1,16, lo corrijo inmediatamente con 2 o 3 ampollas de gluconato de calcio. Entonces, para la pregunta que hace Sebastián, sí se confía en esos gases arteriales de los gases, que son los de calcio ionizado, y no es que lo esté poniendo profiláctico. Si usted le da por debajo de 1,16, lo está poniendo terapéutico. Ahora el tema es, trabajo en un sitio con recursos limitados, no puedo hacer gases arteriales, solo tengo 2 bolsitas de sangre total, y lo que tengo es tranexámico y esas bolsas de sangre total, pues el grupo obstétrico debe parar el sangrado, deben colocar ese traje antichoque de manera rápida para parar el sangrado de manera global, deben pensar en remisión y su paquete transfusional ahí es la sangre total o los glóbulos rojos empacados, el tranexámico hasta 2 gramos y ese calcio que lo vas a colocar en ese momento como una medida de prevenir y tratar el diamante letal, porque eso es lo que tenés si estás trabajando en ese sitio con recursos limitados. Mauro, un aspecto creo que es clave o importante es el temor que se puede tener de la restitución del calcio, si lo deben hacer por vía central, lo pueden hacer por vía periférica, porque sé que muchos de ellos, de los que están presentes, nuestros colegas pueden tener de pronto alguna inquietud de cómo ellos pueden hacer la restitución de calcio intraoperatoria o intracesárea. Oche, muchas gracias. No se necesita un catéter central para reponer el calcio. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que no se vaya a extravasar porque el calcio da necrosis cutánea. Entonces, lo que nosotros hacemos es que esas 2 o 3 ampollitas de gluconato de calcio la ponemos en una bolsa de 100 o de 250 de salino, lo aplicamos por una vena periférica que podamos verificar y tengamos bajo control y hacemos una infusión en 10 minutos, verificando que no se vaya a extravasar. Esa vena donde estamos poniendo el calcio nunca la dejamos olvidada. Tenemos una vigilancia muy activa. Ese punto es importante, Mauro, porque creo que es clave que entendamos que estamos hablando del gluconato de calcio, no estamos hablando del cloruro cálcico, que este sí siempre tiene que restituirse por vía central, no por vía periférica, y lógicamente gluconato, así como es en los escenarios de preeclampsia que no ofrece ningún tipo de problemas o administración por vía periférica, en el escenario de la hemorragia no es la excepción. Ochecito, me gustaría hacer una analogía ahí con lo que nos enseñaste con norepinefrina y nos vas a seguir contando durante todo el curso. O sea, nosotros no dejamos que una paciente muera chocada por no tener un central para ponerle norepinefrina. Hay esquemas de norepinefrina para utilizar por vena periférica, teniendo las mismas precauciones, observándola y controlándola para que no vaya a haber extravasación, y importa es la meta. Y ahí es importante no retrasar acciones críticas esperando la colocación de catéteres que posiblemente nunca llegan y nos van a llevar a desenlaces adversos. Y un punto importante, Mauro, que el monitoreo del calcio, pues bueno, puede variar de un estudio a otro, pero usualmente el tiempo donde uno logra ese nadir, es decir, el punto donde ya se me estabiliza en la parte más baja, porque puede que si lo mido muy temprano me puede dar muy alto, es aproximadamente a los 30 minutos, lo cual me puede dar esa tranquilidad de que si yo a los 30 minutos tengo un calcio por encima de 1,16, estoy en rango adecuado y quiere decir que no necesito restituir más también. Sí, señor. Hay otra pregunta, Mauro, que hacen y es que ¿en qué caso estaría indicado los expansores? Bueno, ¿Habría algún escenario para esto? bueno, si Delia nos corrobora si expansores es coloides tipo albúmina o almidones sintéticos o gelatinas, la respuesta es no están indicados. No son mejores que los cristaloides balanceados y pueden tener efectos adversos, sobre todo en los almidones. Obviamente hay protocolos en los cuales
se puede utilizar albúmina y sobre todo hay unos casos muy seleccionados de albúmina en pacientes con sepsis y algunos con choque hemorrágico, pero en general yo creo que para el manejo inicial, que es de lo que estamos hablando ahora, antes de que estas pacientes lleguen a unidades de cuidado intensivo donde se pueden tener esas consideraciones especiales, vamos a trabajar con cristaloides balanceados tipo lactato ríngero solución Harman o suero salino, teniendo en cuenta que no vamos a utilizar más de 30 cc por kilo para evitar la acidosis metabólica hiperclorémica del salino. De acuerdo, Mauro. Aquí creo que es fundamental y tú enviaste un mensaje muy contundente que es clave. Así como estamos cada vez colocando menos cristaloides, ya esto claramente se extrapolaría al caso de albúmina si llegase a considerarse la evidencia en obstetricia, en choque hemorrágico, va mucho más a los cristaloides y a volúmenes que tú acabas de describir muy bien, que no deben ser el reemplazo de los glóbulos rojos empacados o los hemocomponentes, que es lo que hoy por hoy se sugiere para este tipo de escenario. Entonces es clave que el uso de coloides o el uso de cristaloides no retrase, Mauro, como tú lo acabas de decir, la restitución de glóbulos rojos y lógicamente de los crioprecipitados, que son las alternativas que hoy por hoy lo estamos recomendando. Oche, ¿cómo es en tu región el uso de coloides sintéticos? No utilizamos, Mauro. Muy bien, No porque utilizamos. yo veo que las guías mundiales han tendido a sacar los coloides sintéticos de muchos países, incluso ya son difíciles de conseguir porque no tienen registros farmacológicos, pero hay regiones de América Latina donde estos productos siguen y por estar ahí, digamos que se han colocado como en los protocolos de hemorragias que puedan ser refractarias o de difícil control. Entonces yo creo que si esa es la situación que ustedes tienen, digamos que hay que darle un rol a los coloides sintéticos para indicaciones muy precisas y no hacer como hacían los británicos que ponían de rutina siempre 2 de cristaloides más 1 litro de coloides y tuvieron que cambiar al protocolo basado en cristaloides en relaciones 1 a 1 y no 3 a 1. Creo que ahí es importante porque a veces a nosotros nos la hicieron muy fácil porque como no había evidencia, los sacaron del país. O sea, Sí. ya así, el que los quiera poner no hay, Sí, porque así es. no pasan los rangos de evidencia para utilización. Perfecto. Mauro, hay una pregunta sobre carbetocina post uso de oxitocina toda vez que pase la vida media o si valdría la pena esperarlo antes de colocar carbetocina. Bueno, miren, hay una teoría que no está demostrada. Hay solo un ensayo de los turcos que evaluó la utilización de infusiones de carbetocina con oxitocina. Infusiones de oxitocina y después colocar carbetocina. No hay evidencia de buena calidad en este momento que bajo ninguna circunstancia uno coloque carbetocina después de que la paciente haya recibido. Entonces el argumento es, si yo suspendo la oxitocina y pasa la vida media, el receptor queda desocupado y ya se puede usar. Pues el grupo de Canadá cuando evaluó esto, los mecanismos cuando yo tengo infusiones de oxitocina no son solo asociados a la vida media farmacológica de la oxitocina, de la ocupación del receptor, sino que primero la exposición continua de oxitocina hace fosforilización del receptor y eso reduce la generación y la liberación de calcio intracelular necesario para que haya contracción uterina. Segundo, hay un proceso en la superficie molecular de internacionalización del receptor. Entonces, independiente de que no haya oxitocina, la infusión prolongada produjo que ese receptor, además de que se fosforilara, se internacionalizara. Tercero, se genera un mecanismo de regulación al abajo y eso produce una disminución en la expresión génica y en la formación de receptores adicionales de oxitocina. Y por último, quita esa señal que hay de retroalimentación intracelular para que se produzcan más receptores. Entonces el mecanismo va más allá de una vida media. Entonces eso puede sonar lógico, alguien lo puede decir y lo puede recomendar, no hay estudios, solo hay un estudio que no muestra que eso tenga ningún tipo de superioridad y hasta que no se tenga esa evidencia de mejor calidad, creería que no hay necesidad de utilizar una medida que no tenga beneficio y el utilizar carbetocina no va a retrasar la utilización de otros agentes de segunda línea que sí tienen efecto sinérgico y nos puede dar al menos esa mejoría por la pata farmacológica.
En el proceso de educación que nosotros hemos hecho, cuando hablamos con los obstetras que ponen carbetocina después de oxitocina, realmente todos piensan que es mejor, o sea, quieren hacer el bien. Pero cuando uno les explica que no solo no es mejor, sino que necesitan dosis mayores, esas dosis mayores darían arritmias, hipotensión y peores efectos, la gente entiende y se queda con los esquemas de oxitocina y se pasa a oterotónicos de segunda línea. Entonces, esa pregunta me encanta porque eso es como de esos ejemplos que hay de cosas que se hacen sin evidencia de buena calidad, donde nadie quiere hacer nada malo, pero realmente tampoco están haciendo nada bueno y sí pueden hacer algo malo porque no hay beneficio y retrasaría el uso de otros grupos farmacológicos con beneficio. Sí, Mauro, yo quisiera hacer énfasis en ese punto en particular y es porque las guías son muy contundentes y la revisión sistemática de Cochrane también lo sugiere de la misma manera. Y es que si yo fracaso en mi intención de lograr el tono con oxitocina, la recomendación es buscar un agente que actúe por otro mecanismo diferente y es aquí donde las alternativas de segunda línea, como tú bien lo acabas de decir, los derivados del ergot y, bueno, las Prostaglandinas. prostaglandinas son las opciones a considerar en este contexto. Antes de dar, aquí hay una pregunta, antes de darle la palabra a Josh Mordan que nos está preguntando, Mauro, a mí con el contexto este novedoso de la coagulopatía obstétrica aguda me parece que es fundamental que de pronto, no sé si te parece que hagamos un refuerzo de momentos, dosis y escenarios donde estos perfiles hiperfibrinolíticos y dishipofibrinogénicos que son muy particulares y que generan una gran morbimortalidad, harían considerar dosis diferentes a las estándares que nosotros conocimos en el Woman Trial y que llevarían a que utilizáramos dosis de tranexámico diferentes a las convencionales. ¿Crees que valga la pena aclarar ese punto en especial? Joche, sí, mira, primero ustedes se tienen que preguntar en su país y en su región y en su hospital en cuánto tiempo les están reportando un fibrinógeno por método de Claus. Si ustedes no tienen un fibrinógeno por método de Claus en la primera hora o no tienen pruebas viscoelásticas para que lo reporten en 5 o 10 minutos después de montada la prueba, es muy difícil detectar coagulopatía obstétrica aguda. Segundo, tienen que incorporar la medición rutinaria en todos los códigos rojos obstétricos del dímero D. Y de esta manera, cuando ustedes tengan un dímero D persistentemente elevado y en los valores que nos da el score de CIE japonés, que les puntúe 2, 3 puntos o el score completo les dé más de 8, ahí es donde uno puede decir si la paciente sigue sangrando, que posiblemente necesita frenar adicionalmente la fibrinólisis. Y ahí es cuando en nuestro grupo nosotros, cuando tenemos los 2 gramos, pero estamos en ese manejo agudo de la coagulopatía, decimos, esta puede ser coagulopatía obstétrica aguda, y nos subimos hasta ese rango de 50 miligramos por kilo de tranexámico, que en la población obstétrica equivale a los 4 gramos de la doctora Ansofía en el estudio Exadeli. Entonces, en el mundo, cuando uno hace cardio, cuando uno hace otras cirugías, digamos que está demostrado que por encima de 50 miligramos por kilo de tranexámico no hay beneficio y pueden empezar los riesgos de convulsiones y otras manifestaciones adversas, falla renal. Entonces, esos 50 por una paciente que pesa 8 kilos, ahí están los 4 gramos de tope. Entonces, en general, uno ya tiene esa dosis tope. La mayoría de estudios de uso empírico funciona bien con 2. Cuando yo tenga dímero D muy alto y fibrinógeno muy bajo, me da ese perfil, ese fenotipo de coagulopatía obstétrica aguda y creo que ahí en esas primeras 3 horas, o si estoy utilizando terapias guiadas, más allá, me puedo subir en dosis de tranexámico y tengo que ser más agresivo con fibrinógeno. ¿Y por qué digo más agresivo con fibrinógeno, Joche? Porque en general los déficits de estos pacientes son superiores a 2 gramos, está entre 4 a 6 gramos. 4 a 6 gramos de fibrinógeno son de 20 a 40 bolsas de crío. Si yo le sigo colocando a las pacientes una unidad de crío por cada 10 kilos, a una paciente de 70 kilos le pongo 7 bolsitas, no le estoy poniendo ni siquiera 2 gramos. Entonces me estoy quedando muy cortico en el factor que más necesitan las pacientes obstétricas graves, que es el fibrinógeno. Entonces, para lo que tú dices, yo creo que el cambio grande está ahí,
Yo creo que lo que tenemos que hacer es más agresivos en subirnos a los 2 gramos de tranexámicos empíricos rápido, medir rápido el fibrinógeno y si vamos a reemplazar el fibrinógeno, hacerlo en dosis que vayan entre 2 a 4 gramos en los paquetes transfusionales empíricos y no tengo cómo medirlo. Ahora quiero que me contesten por el chat si en República Dominicana tienen fibriga, tienen concentrado de fibrinógeno o hemocompletán, además de crioprecipitado para reemplazar el crio. Estaré pendiente a eso. Bien, hay varias preguntas, todas orientadas a los oxitóxicos, ¿no? Sí, es importante, no, por eso es importante hacer la aclaración. Está muy bien que se pregunte sobre oxitóxicos. La orientación era más hacia coagulopatía, pero no pasa nada. Nosotros nos reímos porque estamos pensando en la coagulopatía y todavía no tenemos claro cómo prevenir la hemorragia. Entonces, si no la prevenimos bien, no vamos a parar esos cuadros catastróficos. Entonces, Jochi, nos reímos porque siempre que planeamos decimos, hay que darlo de prevención. ¿Será? Bueno, sí, hay que darlo. Y bueno. Sí, efectivamente, Mauro. Mira, pues hay una pregunta que creo que es más del índole de la orientación hacia salud pública y a las decisiones que la hace José, precisamente. Consideración del impacto en la práctica de la cesárea frente al parto vaginal para desenlaces de hemorragia posparto. A ver, nosotros somos grupos de apoyo. Nosotros somos anestesiólogos obstétricos, intensivistas de obstetricia, médicos internistas de obstetricia. Somos equipos de apoyo de ustedes, los equipos obstétricos. Pero como participamos en grupos que ayudan a los tomadores de decisiones de salud pública a esta toma de decisiones, todas las guías muestran que hacer cesárea incrementa el riesgo hemorrágico, tromboembólico, séptico. Y si hay que darle anestesia general, aumenta los riesgos asociados a la mortalidad de la vía aérea, que son 7 veces mayores, y el riesgo de broncoaspiración. O sea, la cesárea indicada es un procedimiento que no salva vidas, pero la cesárea no indicada es un procedimiento que en la literatura claramente aumenta morbilidad y mortalidad. De ahí la importancia de su uso racional y sus indicaciones precisas y las estrategias orientadas a hacerlas cuando esté indicado. Es como cuando hablamos de transfusiones, no es que no se haga, son procedimientos que salvan vidas, es que se usen de manera racional, porque si le añade carga de morbilidad, pues eso es lo que no queremos hacer. Entonces, yo creo que de manera muy escueta, pero concreta, Jochi, tenemos que tener eso claro y ya pues esos son protocolos que la sociedad obstetricia debe manejar. Sé que a nivel de FLASOC lo están haciendo, a nosotros FECOLSOC en Colombia nos ha convocado mucho para que hagamos parte de eso. Nosotros como anestesiólogos nos han pedido que nos involucremos mucho en la analgesia de trabajo de parto, porque la mayoría de las mujeres que piden cesárea es porque tienen temor a dolor severo durante el trabajo de parto. Cuando nosotros logramos proporcionar servicios de analgesia 24/7 de buena calidad, se disminuye la cesárea, pero es una patica dentro de todos los otros elementos que se puede hacer. Cuando nosotros como anestesiólogos ponemos buena analgesia en una paciente con cesárea previa y ellos hacen TOLAC o VIVAC, pues pruebas de trabajo de parto empresariadas, nosotros ayudamos. Cuando nosotros como anestesiólogos damos anestesia para versiones cefálicas externas sin dolor, ayudamos a disminuir el número de cesáreas. Cuando nosotros ayudamos a que un gemelar pueda tener parto vaginal cuando esté indicado, o se apliquen forceps terminal en extracción espodálica, o coloquemos uterotónicos para extracción de cabezas últimas retenidas o para impactación fetal. Todo eso son competencias que estamos ayudando a mejorar morbilidad asociada a procedimientos. Entonces es un trabajo en equipo porque todos aportamos y todos sumamos. Gracias, Mauro. Bueno, hay preguntas que, o bueno, más bien tratan de reafirmar un poco el hecho de que la carbetocina se utilice más profiláctica. Estamos de acuerdo en ese sentido. Y digamos que nos preguntan que cuántas dosis de oxitocina recomiendan por 24 horas, tanto en parto como en cesárea. Y hablan de que tú mencionaste que el uso de oxitocina antes de la cesárea y si lo usamos y si lo que se usa es misoprostol para inducción de la labor de parto, ¿qué debemos usar? Bueno, yo creo que vamos a enviar la guía de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Entonces, en la guía de la Organización Mundial de la Salud dice, en el minuto de que nace el bebé, se coloca oxitocina 10 unidades, muscular o venosa. Si no tienen, carbetocina 100 microgramos, muscular o venoso. Y si no tienen ninguna de las dos anteriores, misoprostol, 3 tabletas orales. Eso es manejo activo y eso es prevención. ¿Listo? En cesárea se coloca carbetocina profiláctica
u oxitocina. En los estudios de cesárea, la oxitocina en cesárea necesitó infusiones por 4 horas para disminuir la necesidad de uterotónicos de segunda línea. ¿Listo? Y se llama el estudio SID, que fue el estudio de Irlanda. Entonces, por eso es que nosotros en cesárea, cuando ponemos oxitocina, siempre damos una dosis entre 1 a 5 unidades y dejamos una infusión de 7.5 unidades a 15 unidades hora por 4 horas. Y esos son los esquemas que hay a nivel mundial con evidencia y se deben incorporar a los protocolos nacionales. Con esos esquemas profilácticos y de cuidado durante las primeras 2 horas del nacimiento, evaluando signos vitales cada 15 minutos, involución uterina y signos hemodinámicos, nosotros completamos todo ese paquete orientado a la prevención de la hemorragia posparto en esa fase inicial. Y si la paciente hace por el EMOTIP o por el IMASTER los protocolos y los criterios de sangrado, aplicamos ese protocolo de manejo en los primeros 15 minutos y cuando hagamos la E, que es escalar y ver qué tiene, definimos si contenemos o si necesitamos hacer medidas adicionales. Cuando uno lo tiene en el mapa mental así, es muy claro. El problema es que no lo tenemos protocolizado. Entonces tenemos mucha divergencia porque los uterotónicos se utilizan de acuerdo al gusto de cada uno y al no tener esos protocolos institucionales es difícil hacer auditoría, seguimiento y tenemos un número alto de eventos adversos. De acuerdo, Mauro. Lo que comentó Erika puntualmente es que no hay concentrado de fibrinógeno de manera rutinaria en los centros. Se solicita de acuerdo al requerimiento de las pacientes. Yo aquí quisiera hacer una observación, Mauro, porque pues no solamente tenemos República Dominicana dentro de las personas que se conectan y Latinoamérica cada vez más se está convirtiendo en una región donde escasean los hemocomponentes. Entonces, es importante que yo tenga claro si tengo crío precipitado, porque aquí creo que hay un punto importante, Mauro. ¿Por qué no utilizar plasma entonces para reponer fibrinógenos si no tengo crío a la mano? Excelente pregunta, José. La cantidad de fibrinógeno que hay en el plasma es muy baja. Y al colocar plasma que tiene más volumen con concentración baja de fibrinógeno en una paciente, diluye aún más la cantidad de fibrinógeno bajo que tiene. Adicionalmente, el plasma ha demostrado que así está indicado y se coloque, aumenta la incidencia de injuria pulmonar aguda, TRALI, sobrecarga de volumen, TRACO, inmunomodulación que favorece infecciones, TRIM, y trombosis venosa profunda. Entonces, fuera de que nos sirve para lo que nosotros lo queremos, mira todos los otros factores adversos que nos da, pensando cuando lo ponemos en que le podemos estar haciendo bien a la paciente. En cuanto a los concentrados de factores, sobre todo el concentrado de fibrinógeno, es importante en sitios con recursos limitados, sin posibilidad de tener bancos de sangre en esos desiertos sanguíneos. Estos liofilizados funcionan como medicamentos de farmacia, no tienen ningún requerimiento adicional de refrigeración, de temperaturas, pues, excepto las normales. Entonces, la utilización de estos concentrados de factores muchas veces en sitios con recursos limitados y sin logística para montar bancos de sangre se vuelve más ágil que utilizar componentes sanguíneos. Entonces, es otro elemento que uno puede definir. Sí, Mauro, yo creo que ese es un punto importante que los compañeros deben conocer, porque los estudios, y me estoy remontando quizás al año 2017, 2016, en donde se comparaba la restitución de fibrinógeno usando plasma versus crío o plasma versus concentrado de fibrinógeno, tuvieron que ser suspendidos de manera prematura por futilidad y aspectos relacionados con seguridad, que es lo que tú acabas de decir, en donde los grupos que estaban en tratamiento con plasma tuvieron que ser trasladados al grupo de, lógicamente, crío o de concentrado, precisamente por los riesgos inherentes al uso del plasma como estrategia para restituir fibrinógeno. Por lo tanto, creo que es fundamental que no se deje esa puerta abierta de que restituyo fibrinógeno con plasma porque es lo único que tengo, porque estaríamos poniendo en riesgo aspectos que son de seguridad. Entonces, creo que ese punto es clave dejarlo y enfatizarlo, Mauro. Qué bien que que alcanzamos a conversar. Muy bien. Acabo Ahí de mandar las subió, guías ¿no? consolidadas, sí. Recuerden que el ingeniero nos está dejando, yo ya las vi, las 3 previas en YouTube, en los links. O sea, esto es un repositorio maravilloso que está quedando
gracias a la gestión del doctor Vito y la Sociedad de Obstetricia de Ginecología de Dominicana, porque ahí vamos a tener la fuente de consulta para tener todas estas bibliografías. Pero aquí en los códigos QR y en los links las vamos colocando. Mauro, creo que no hay más preguntas. Hay algunos comentarios, pero no hay más preguntas. Ha sido muy interesante la discusión. Excelente. Pudiéramos quedar hora y media más escuchando a ustedes, seguramente. Pero sí, tenemos que liberarles para que todos puedan descansar. Doctores, José, Mauricio, mis queridos, descansen y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo a todos y Nos feliz vemos. noche. Así es, se pone mejor cada vez. Estamos muy pendientes y muy contentos. Sí, Hasta luego. Bye. Abrazo a todos. Abrazo, chao. Gracias, Jochecito, un abrazo. Igual, Mauro.